Buenas tardes, ¿cómo te va? Mira, voy a compartir con vos esta vez una charla que di en el profesorado Concordia y que me parece importante eh, participarte un poquito de todos estos conocimientos que, bueno, lo fui haciendo a través de estudio, de un camino de búsqueda, digamos, porque estamos atravesando indudablemente una cultura, una etapa histórica eh, que es muy compleja, tiene características que en otras épocas históricas no ha habido. Así que bueno, esa charla se llamó Culturas e ideologías en los siglos XX y XXI. Así que bueno, comencemos. Eh, También te quería decir que, bueno, esto no se trata de una imposición de lo que a mí me parece, sino que simplemente participarte en la idea, participarte bueno, de conocimientos que he ido adquiriendo a través del tiempo, a partir de autores, de profesores, que me parecen muy significativos y que nos pueden llegar a mostrar lo que es la verdad de lo que está pasando. Obviamente que uno nunca encuentra la verdad total y absoluta, pero sí retacitos de verdad que nos pueden hacer pensar, reflexionar y por ahí cambiar algunas actitudes, conocimientos. Bueno, vamos a los significados de cultura. Empecemos por ahí. Yo te voy a dar dos significados nada más. Entiendo que hay más. Pero bueno, hay una acepción de cultura que tiene que ver con el verbo cultivare, en latín, que tiene que ver con un cultivo del alma, ¿no? Se refiere a un cultivo del alma. Esto se propone en los siglos XVIII, XIX y se refiere especialmente a ese término que nosotros utilizamos a veces, que ahora no se utiliza tanto, como la persona culta, la persona que sabe. Como yo te decía, tiene que ver con un desarrollo de lo espiritual, un desarrollo sí, de capacidades propiamente humanas, que tienen que ver con un mejoramiento del ser humano. Entonces, la cultura es vista como algo relativo al humano que se perfecciona, ¿no? Otra acepción, que es la más conocida de cultura, se refiere más bien a lo que ha visto la antropología cultural del siglo XIX, que es la descripción de costumbres, de ideas, de creencias, significados, hábitos, ¿no? De un grupo de personas, eh, también de objetos, por ejemplo, de herramientas, objetos artísticos producidos por el hombre. Bueno, todo esto tiene que ver con una descripción de la vida humana en un cierto momento y en un cierto lugar. También hay que entender que dentro de esta cultura que se describe, puede haber subculturas, como por ejemplo, a ver, los gitanos, ¿no? Que están dentro de otra cultura, pero ellos viven de otra manera, ¿no? Bien, ya visto lo que es la cultura, vamos a la historia de los fundamentos filosóficos de la cultura. Bueno, esto puede sonar complicado, pero la idea es simplificar lo más posible todos estos conceptos que vamos a ir viendo. Primero, ¿qué es la filosofía? Quizás lo hayas estudiado en la escuela, en el colegio en realidad, y lo tengas en claro. Pero básicamente la filosofía es la búsqueda de la verdad o el porqué más profundo de todas las cosas, ¿no? El porqué y el qué. O sea, ¿qué es esto y por qué existe esto? En la edad antigua, vamos a ir época por época, a mí me gusta esa historia lineal, ¿no? Que nos divide en ciertas etapas a la historia, eh, porque nos sitúa mejor, ¿no? En el espacio y en el tiempo. En la edad antigua, que llega hasta el siglo V después de Cristo, el hombre, especialmente esta idea proviene de Grecia, ¿no? El hombre se ve parte del universo, se ve parte del cosmos, y es un cosmos organizado, inteligente, ellos les llamaban logos. Logos significa conocimiento, inteligencia. Y el hombre es parte de este universo, ¿no? De alguna manera está determinado por las leyes del universo.
Esto tiene que ver también con la palabra destino. ¿Mm? Vieron que todavía hoy en día se usa la palabra destino. Bueno, es mi destino tal cosa. Es como que estoy determinado, obligado a hacer tal cosa o tal otra, o que me va a pasar tal cosa o tal otra. Bien, es un paso adelante en el pensamiento muy grande lo que hicieron los antiguos. Estoy hablando especialmente de los griegos, ¿no? Esto del preguntarse el qué y el por qué de todo lo que existe. Ellos llegaron a la conclusión de que, bueno, estábamos como envueltos, por decirlo de una manera sencilla, por ese universo. Aparece el cristianismo, ¿sí? El después de Cristo. Eh, el hombre conoce y la revelación de Dios, es decir, Dios se muestra al hombre como creador, por eso el ser humano se ve como criatura y todo lo que existe es criatura, ¿no? El hombre eh, se reconoce a través de esa revelación con libertad, con inteligencia, con voluntad y con libertad. Entonces tiene la libertad de aceptar o no esa revelación. Eh, entonces, el plan de salvación que Dios tiene sobre el hombre, que es lo que se conoce en esa época, en la Edad Media, que empieza el siglo XV, perdón, siglo V hasta el siglo XV, en Europa, eh, ese hombre, como yo te decía, puede responder afirmativamente a ese plan de salvación o no. ¿Sí? Por ahí, por eso el tema de la libertad. Y aunque Dios tiene un amor infinito sobre la criatura, y estamos hablando del ser humano, le permite o, o, o respeta esa libertad. Eso es un misterio, ¿no? Bueno, en la Edad Moderna, ¿sí? Que comienza en el siglo XV hasta el siglo XVIII, eh, hay un quiebre muy grande en la filosofía. ¿Por qué? Podríamos decir que comienza con Renato Descartes, René Descartes, como vos le quieras llamar. Hay distintas maneras en castellano, en francés. En Europa, en Francia, él divide al ser humano ya no como una unión entre cuerpo y alma espiritual, como los griegos y los medievales ya lo habían descubierto. Un alma espiritual que anima a un cuerpo material. Descartes divide a este hombre, ¿sí? En razón y en sentidos, es decir, en cuerpo y alma. Para él lo principal, o sea, la posibilidad de relacionarse con la realidad es la razón, a través de la razón. Los sentidos, dice él, nos pueden engañar. Paralelamente después aparece en Inglaterra otra corriente que se va a llamar empirista, que va a decir que conocemos la realidad a través de los sentidos y que, digamos, lo otro son, son imágenes y no existe el conocimiento razonable, ¿no? O racional, mejor dicho. Entonces, eh, hay, hay una idea, quizás lo escuchaste en el colegio a esto, es una época antropocentrista, una idea que tiene que ver con grandes descubrimientos, por ejemplo, de tierras nuevas, como es América, grandes descubrimientos científicos, porque no es que no hubiera ciencia experimental en la Edad Media, sino que en la Edad Moderna se construyen, se consiguen herramientas que acercan mucho más al mundo material, ¿no? Por ejemplo, la evolución que va a tener la física, que venía de Aristóteles. Aristóteles había hecho una física muy racional, digamos, ¿no? Pero no tenía instrumentos para llegar, digamos, a entender, por ejemplo, que el Sol era el centro del sistema y no era la Tierra. Bien, entonces el sujeto se ve como absoluto, como totalmente independiente, ya no depende de esa palabra de Dios o de ese plan de salvación de Dios, sino que puede por sí mismo entender la realidad, manejar la realidad, ¿sí? Eh, es una visión que ya vamos a ver inmanente, o sea que depende solamente del sujeto, ¿m? Y de lo que piensa el sujeto. Entonces, dice un autor, el pensar produce el ser, es decir, el ser es lo que existe fuera de mí, ¿no? Yo también soy un ser, pero mi pensamiento
es el que construye o es el que dice lo que es la realidad. No es que la realidad me dice a mí lo que soy yo y lo que es el mundo. ¿Mm? No sé si queda claro. Bueno, pasamos a la edad contemporánea, que como me decía una amiga, no sé hasta cuándo se va a llamar contemporánea, porque sigue y sigue y sigue. Y yo creo que una idea central para mí, ¿no? Es esta frase tan conocida de Nietzsche, de Friedrich Nietzsche, que dice Dios ha muerto. En la edad moderna, Dios no había muerto, Dios había quedado de alguna manera dentro de lo privado, ¿no? Se seguía aceptando lo religioso, más allá de que hubo, digamos, sucesos antirreligiosos, como en Francia, la Revolución Francesa, pero se seguía aceptando la religión. En este caso, se promueve un ateísmo teórico. El ateísmo teórico lo que dice es Dios no existe, solo existo yo, solo existe esta vida y ahí se acabó. ¿Mm? Un ejemplo clásico de esta edad contemporánea podría ser Heidegger, un alemán pronazi, después se descubrió que era pronazi. ¿Qué lo va a decir? Salimos de la nada y terminamos en la nada. Y en el medio que queda esta existencia que está llena de angustia porque se da cuenta de la muerte, ¿no? Esa es la visión pesimista que va a tener el hombre contemporáneo, ¿no? Cuando digo el hombre contemporáneo estoy hablando de corriente filosófica. Esto no quiere decir que todos los hombres contemporáneos pensemos de esa manera, ¿sí? Pero son tendencias culturales, ¿no? Entonces el ateísmo teórico y después se desprende, ya vamos a ver en nuestra época, lo que se llama el ateísmo práctico. Es decir, yo vivo como si Dios no existiera. Es acá, en esta época, en donde hacen su aparición lo que se van a llamar ideologías, que viene de la palabra idea, y que ya la vamos a explicar despacito, porque hay que entender bien lo que es una ideología. Y antes de eso, me parece muy importante lo que explica un autor y que a mí me ha abierto la cabeza, por decir así. Él hace la distinción desde la filosofía entre conocer y pensar. Normalmente nosotros decimos que esto es lo mismo, que tienen el mismo significado. Él dice que no. El conocer tiene que ver con el salir de mí mismo y conocer la realidad. Es decir, entender la realidad. Y para dar un ejemplo bien clarito, es lo que hace un científico cuando trata de entender qué tipo de bacteria está observando, ¿no? El científico quiere conocer la verdad sobre esa bacteria, ¿no? También no pasa en el día a día, quiero conocer a esa persona como realmente es, no quiero mentirme a mí misma, ¿sí? O que la otra persona me mienta sobre lo que es, quiero conocer la verdad sobre esa persona. Bien, el pensar, el conocer, perdón, no lo expliqué bien, eh, tiene que ver con una posición de trascendencia del ser humano. Es decir, el trascender significa salir e ir más allá de lo que yo soy. Entonces, el conocer trasciende, ¿sí?, al ser humano, saca al ser humano de sí mismo hacia afuera. Mientras que el pensar el sujeto se queda encerrado en sí mismo y trata de interpretar la realidad como a él le parece. Esto se llama inmanencia, es el quedarse encerrado según mis ideas, ¿no? Te voy a dar un ejemplo que es un poco demasiado simplote, pero creo que sirve, ¿no? Imagínate que yo diga, todos los peces son azules. Esto es un pez, por lo tanto es azul. Evidentemente estamos ante un razonamiento erróneo. Yo hubiera tenido que decir, algunos peces son azules. Esto es un pez, podría ser azul, ¿no? Bueno, esto es un ejemplo de a ver, es un ejemplo del pensar. En ese caso yo totalicé a los peces como azules.
y en realidad solo algunos son azules. Bueno, entonces esto explica el conocer y el pensar, la división de alguna manera o las corrientes filosóficas que ha habido a lo largo de toda la historia. Aquellas que han querido salir fuera del hombre y conocer la realidad, y aquellas otras que se han quedado encerradas en el hombre. En el caso de un Kant, por ejemplo, que llega a decir, en realidad yo no sé si lo que pienso, si existe la realidad en sí misma, ¿no? Bien, entonces este pensar que decíamos del hombre que se queda encerrado en su propia interpretación de lo que ve, de lo que lo rodea, va a producir ideologías, ¿no? Y te voy a leer una definición de ideología que me pareció muy buena. Es un sistema de ideas coherentes entre sí, aceptado y compartido por un grupo social, que después se trata de imponer a la otra parte de la sociedad. Vamos por parte. Un sistema tiene que ver con un conjunto de elementos, en este caso sí un conjunto de ideas, que se interrelacionan entre sí. Por eso acá dice coherentes entre sí. Una afirmación, una idea, le da pie a otra idea y así sucesivamente se va formando lo que es un círculo que puede ser, que es, en el caso de las ideologías ya vamos a ver por qué es un círculo vicioso, ¿no? Como te decía, una afirmación lleva a la otra o a una negación. Es coherente entre sí, es aceptado y compartido por un grupo social. Generalmente las ideologías surgen de una persona o de un grupito de personas y se trata de imponer a todo el resto porque es vista como verdadera, ¿no? Es llamativo, ¿no?, esta cuestión de las ideologías, porque a veces, como yo te decía, surge de una sola persona, como es el caso del marxismo de Marx, como es el caso del liberalismo en Ricardo y no me acuerdo del traductor, pero ya me voy a acordar. Y en general surgen de universidades, en muchos casos, ¿no? Y de gente intelectual. Bien, ¿qué más hace la ideología? Recorta la realidad en un solo aspecto, ¿no? Y deja de lado todo lo demás. Ya vamos a dar un ejemplo. Simplifica la realidad. Es una simplificación extrema. Y acá hay que tener en cuenta, especialmente desde las ciencias sociales y humanas, que la realidad que nosotros estudiamos es sumamente compleja. No se puede simplificar y decir, por ejemplo, como, a ver, todos los políticos son, no, todos no, algunos. Desde la psicología, no sé, hay grupos, digamos, de personas o que son introvertidas o que son extrovertidas. No, hay graduaciones, digamos, de introversión o extroversión, que son rasgos de la personalidad, ¿no? Por eso digo, estamos ante una realidad social y humana que es normalmente, y es así, compleja. Y en este caso la ideología simplifica. Bueno, un aspecto que podría servir de caso en esto, de recortar la realidad, sería el aspecto económico. Aquellas ideologías que solamente se basan, ¿sí?, y fundamentan sus ideas en el aspecto económico. Se fundamenta, o sea, la ideología fundamenta una interpretación y da origen a significados y actuaciones. También vamos despacio. Interpretamos la realidad desde esa ideología. Es como que te pusieras un lente azul, volviendo al color azul, si querés rosa o rojo, y vas a ver todo de color rosa, rojo o azul, ¿no? Entonces interpretás la realidad desde esas ideas. Y eso propone, origina significados. Por ejemplo, la maternidad es tal cosa. Y actuaciones, a partir de lo que yo entiendo, interpreto más que entiendo, actúo. Las ideologías llevan a conductas humanas. Te voy a dar un ejemplo. El malthusianismo se llama, viene de Malthus, ¿sí?,
un religioso anglicano, que propuso una ideología, ¿sí? Según la cual la población crece, pero la alimentación, o sea, los productos alimenticios, eh, no crecen a la misma, ¿cómo te diría?, a la misma altura que la población, de tal modo que cada vez hay más hambre. ¿Mm? Esta idea del maltusianismo, que después propone lo que llama eugenesia, es decir, eh, dejar a los mejores y no dejar nacer a los peores, y entonces Malthus lo que va a proponer es, digamos, la posibilidad de que ciertos grupos sociales no tengan hijos. Entonces, esta idea del maltusianismo antinatalista después se lleva a la conducta de las personas. Se va como difuminando, desparramando, podríamos decir así, estas ideas del antinatalismo. Y bueno, y después aparecen hasta políticas antinatalistas, perdón. El objetivo de la ideología es ser admitida, como yo te decía, por toda la sociedad y transformarse en una cultura predominante. Y acá viene lo de la imposición de ideas, que es un tema que trae problemas, y muchos, ¿no? A través de diferentes medios. Si vos te pones a pensar, ¿no?, en la historia humana, en la comunicación humana en particular, la comunicación comenzó siendo oral, ¿sí?, de boca en boca. Después pasa a la escritura, una escritura muy poco desarrollada, porque era a través de una escritura manual. Cuando aparece la imprenta en el siglo XV con Gutenberg, se democratiza mucho más el saber. El libro va a ser muy importante. Y después aparecen todas las tecnologías de la imagen, desde la televisión en adelante, ¿no?, con todas las pantallas que hoy conocemos. Esta cuestión, y voy a hacer un paréntesis acá, de la tecnología de la imagen, ¿sí?, como vía de comunicación, hace que el ser humano esté más pendiente, vuelvo a repetir, de la imagen y no de la palabra. Entonces, hoy en día las ideologías se transmiten de un modo más rápido a través de la imagen, ¿no?, a través de la película, de la propaganda, de la serie, de los memes, de todo lo que te puedas imaginar, que llega a través de una imagen. La palabra queda detrás de la imagen. Esto lo explica muy claramente un politicólogo, ¿sí?, Giovanni Sartori, italiano, en su libro Homo Videns, el hombre que ve, que solamente ve. Bien, esto de la imposición de las ideas, se me ocurría un ejemplo también para que lo pensemos, ¿no? Maquiavelo, Nicolás Maquiavelo, del siglo XVI, escribió un libro que se llamó El Príncipe. Fíjate que ese solo libro, escrito por Maquiavelo, fue el principio de la política moderna. ¿Y por qué la política moderna? Porque, bueno, lo que va a sostener en pocas palabras Maquiavelo es que la moral no tiene que ir junto con las acciones políticas, sino que puede haber acciones políticas que no estén relacionadas con lo moralmente bueno. Bueno, ahora sí nos metemos de lleno en las ideologías contemporáneas. Comencemos por el positivismo. El positivismo surge en el siglo XIX, sigue en el siglo XX. El positivismo fundamentalmente lo que dice es que la verdad está en las cosas experimentales. Entonces, la verdad se da a conocer a través de las ciencias experimentales, con la biología, con la química, con la física, con la psicología experimental, y termina con la sociología, una sociología de tipo experimental. Para darte un ejemplo cortito, nuestras escuelas normales, en la formación de nuestras maestras, fue positivista, es decir, se enseñaban estas
ciencias experimentales para después desarrollarla en las escuelas, ¿no? Se considera, según el positivismo, que la ciencia lleva a un progreso indefinido, ¿no? en la cultura. Y eso ha hecho de esta idea de que todas las ciencias que no son experimentales no pueden ser consideradas ciencias. Por ejemplo, por decirte, la filosofía, la teología, la literatura, bueno, todas las demás ciencias humanas y sociales, salvo la sociología, que yo te decía, se lleva algo experimental, por ejemplo, a través de las encuestas, no son verdaderas ciencias. Vamos al nacionalismo, otra ideología. ¿Cuál es el concepto, el aspecto que toma el nacionalismo? La nación, que no hay que confundirla con Estado. La nación es un conjunto de personas que comparten un territorio, una historia, un lenguaje, una tradición. Bueno, eso es la nación. Para el nacionalismo existe mi nación y las demás las dejo de lado. Las demás son peores. Esto fue lo que originó, por ejemplo, el nazismo, ¿no? Cuando se hablaba de la raza aria, que era la mejor. Empezando que hoy sabemos que la raza no existe, existen las etnias, ¿sí? Todos compartimos la misma estructura de ADN, los seres humanos, o sea, no podemos decir que existen razas. Bien, liberalismo, voy pasando un poco rápido, ¿no? El liberalismo propone a un individuo libre, especialmente en el aspecto económico, ¿sí? Que de alguna manera se hace a sí mismo, como retomó esas palabras Sarmiento después de volver de Estados Unidos, el hombre que se hace a sí mismo. Se concentra en una idea de libertad absoluta. Y la libertad absoluta no existe, existe la libertad condicionada. Nosotros, a ver, yo puedo querer, no sé, volar, está bien, puedo subir un avión, pero volar por mí misma no puedo. O sea, estoy condicionada por mi cuerpo, ¿no? Mi cuerpo humano que no tiene alas. Y acá lo importante del liberalismo es tener claramente esa noción del individuo, ¿sí? Y de la libertad. Se deja mucho de lado lo social, es decir, que ese individuo está dentro de una sociedad, ¿sí? Y puede solidarizarse, compartir cosas con esa sociedad. También es una ideología materialista, porque lo que interesa acá, digo, el liberalismo puro, ¿no? Lo que interesa acá es el aspecto económico y material. Vamos al marxismo. Y en esto te quiero contar que yo me formé en una facultad que en muchas materias que nos daban eran marxistas. Por eso he tenido que profundizar mucho más el tema y tratar de entenderlo, ¿no? Bueno, Marx parte de la realidad post-revolución industrial, en donde había una diferencia extrema entre el burgués, el capitalista, y el obrero, el proletario, que le va a llamar él. Más bien le va a llamar el proletariado y la burguesía. La idea principal de Marx es que estas clases, ¿sí?, se deben oponer y tiene que haber una lucha entre estas clases. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo final? Y que sería el paraíso terrenal. Para que desaparezcan las clases, ¿no? La sociedad sin clases. Es una ideología atea, claramente y expresamente lo dice, ¿sí?, él y sus seguidores, porque se considera que la vida es esta, y el paraíso terrenal, como yo te decía, hay que conseguirlo acá. La religión es el opio de los pueblos, ¿te acordás que decía Marx? Justamente por esto, porque según él engaña a la gente con una vida más allá. Y también otra cosa interesante, otra idea importantísima a tener en cuenta, es que él de alguna manera divide a la sociedad en dos niveles. La infraestructura, lo que está por debajo,
que serían las relaciones de producción, es decir, esta relación entre clases, ¿no? Los proletarios ponen el trabajo y los burgueses el capital. Quienes terminan enriqueciéndose son los burgueses, quienes terminan empobreciéndose son los proletarios. Por eso la necesidad de la lucha. Para conseguir que el proletariado sea quien, digamos, se haga cargo de toda la sociedad. Y por sobre la infraestructura está la superestructura, que es la cultura que se desarrolla a partir de cada clase. Una cultura burguesa, y una cultura proletaria. Acá hay una cosa muy importante a tener en cuenta en el marxismo. Así como en el liberalismo había una mirada individualista, en el marxismo hay una mirada colectiva. No existe el individuo, sino que ese proletario en realidad es una parte de un colectivo. Vieron que se usa mucho la palabra colectivo, de un colectivo de proletarios. No existen individuos. Esto lo digo porque después nos va a llevar a entender otras cuestiones. Detrás del marxismo en el siglo XX, un autor, un comunista, Antonio Gramsci, italiano, es conducido a la prisión por ser comunista. Y bueno, ¿qué se le ocurre a Gramsci en esos días que está encarcelado? Que es bastante tiempo. Él escribe los cuadernos de la cárcel. Y tiene una, ¿cómo te diría? Una salida inteligente, me parece a mí. Porque claro, la lucha que ofrecía Marx y que proponía Marx, o que quería imponer, era una lucha violenta. Y que lo vamos a ver claramente durante la Guerra Fría, ¿sí? en el siglo XX, después de las grandes guerras mundiales, cuando hay justamente una guerra fría entre el comunismo y el capitalismo. Entonces en el comunismo lo que se trataba de hacer era una guerra violenta, ¿no? De lucha de clases justamente. Pero Gramsci va a proponer que la lucha no se produzca de modo violento, sino que se produzca a través de la cultura. Entonces pasamos de la infraestructura, ¿te acuerdas que te conté? Las relaciones de producción, a la superestructura, que es la cultura. Entonces Gramsci lo que va a decir es que hay que cambiar el sentido común de la gente. Él le va a decir de los simples, ¿sí? ¿Qué es el sentido común? A ver, el sentido común es como una reunión, por decir así, de lo que te muestran los sentidos y de lo que entiende tu inteligencia. Por decirte, si vos ves, ves un ser vivo que tiene un tallo, que tiene hojas, que es verde, si es una planta, eso es sentido común, ¿no? Y es sentido común que si no regas la planta, bueno, salvo que sea una planta desértica, se va a morir. Bueno, el sentido común es eso. Te doy un ejemplo más profundo del sentido común. Todos entendemos que la autoridad tiene que ver con que aquel que sabe más le enseña al que sabe menos. Es la persona sabia la que tiene autoridad. Podríamos decir, bueno, Sábato es una autoridad en la literatura. ¿Por qué? Porque sabía escribir. Bien, pero fíjate que en nuestra época se confunde mucho el concepto de autoridad con autoritarismo. Entonces se cae en la pérdida de la autoridad. Esto de alguna manera es como para dar un ejemplo de lo que puede hacer el neomarxismo, ¿no? Ir cambiando la manera de pensar de la gente, por decirlo de una manera más sencilla. ¿Esto va a ser obra de quién, según Gramsci? De los intelectuales. ¿Y los intelectuales dónde trabajan? ¿No? En las universidades, ¿sí? En las escuelas, en los medios de comunicación. Y lo que preocupa, a mí personalmente me preocupa, es cuando este cambio de conceptos, ¿sí? Este cambio del sentido común se produce
en los medios de formación para los niños y para los adolescentes y jóvenes. ¿Por qué digo esto? Porque son etapas evolutivas humanas en donde la personalidad recién se está haciendo, se está desarrollando. Entonces, por ejemplo, un niño es muy crédulo. Vos le contás de Papá Noel, le contás del Ratón Pérez, de los Reyes Magos, y todo lo cree, ¿sí? Viniendo de los adultos. Entonces, si vos planteás dentro de una escuela el cambio de sentido común a un niño, lo va a creer. El adolescente también es muy permeable, y el joven también, porque todavía no tienen experiencia de vida. Entonces, si viene un adulto con una lógica perfecta, porque generalmente las ideologías tienen una lógica perfecta, y te explico qué quiere decir esto. La lógica perfecta es decir que el razonamiento está bien hecho. Tiene partecitas de verdad, como en el caso del marxismo, se parte de una sociedad que no es equitativa, ¿sí? En donde hay mucha injusticia, pero se agregan errores, como es el tema de la lucha de clases. Entonces, volviendo a la cuestión de los niños y adolescentes, en un adolescente y en un joven pueden recibir un discurso, lo que se llama lógicamente válido, es decir, está muy bien hecho el razonamiento. Nos pasa también a nosotros con los discursos políticos. Puede haber discursos políticos válidos, lógicamente, pero que contienen errores. Bien, otra ideología que está haciendo mucho ruido en estos días, que es el feminismo radical. Que es, bueno, justamente decimos radical porque no es el feminismo de la primera época en donde se buscaba un rol más importante de la mujer en la sociedad, por ejemplo, respecto del voto, por ejemplo, respecto del trabajo, ¿no? El feminismo radical, ¿qué es lo que propone? Es una negación, básicamente, de la propia biología femenina. ¿Esto qué quiero decir con esto? Que hay una oposición a la maternidad, hay una oposición al matrimonio, que esto después se va a profundizar en la ideología de género, hay una defensa de la anticoncepción, del aborto, que todos ya sabemos científicamente de qué se trata, ¿sí? La persona humana, su primer paso en la Tierra, digo yo, es el embrión unicelular. Cuando se unen el espermatozoide con el óvulo, es el primer paso en la Tierra del ser humano, de todos nosotros, ¿no? Entonces, este feminismo radical, lo digo muy sintéticamente, fundamenta su postura en esta idea del existencialismo de Simone de Beauvoir, una filósofa, pensadora francesa del siglo XX, que decía la mujer no nace, se construye, se hace. Es decir, no nacemos con un modo de ser, con una naturaleza, ¿sí? Ya dada, sino que nos vamos haciendo. De ahí la posibilidad de negar mi propia corporalidad. Bien, frente al fracaso de muchas ideologías, ¿sí? Porque, por ejemplo, esta idea de que la ciencia nos iba a llevar a un progreso infinito, o la idea del marxismo a una felicidad terrenal, bueno, todo esto fracasa, especialmente por las dos guerras mundiales y todas las otras guerras que hubo en el siglo XX, que fueron todas terribles, muy terribles. Entonces, frente a estas crisis mundiales que no, o sea, que muestran que todos estos pensamientos que tenían mucha relevancia en la sociedad fracasan, va a haber tres posturas. Esto lo dice un autor, ¿no? De Facio. Va a haber una profundización de las mismas ideologías, por un lado. Se va a producir un tipo de cultura que ya vamos a verla de modo lo más sintético que podamos, que es la cultura posmoderna, y también se reabre, por decir así, una filosofía abierta a la trascendencia humana, porque hasta ahora veníamos en la edad moderna y contemporánea
con una filosofía cerrada a la trascendencia humana. Ya no la trascendencia de conocimiento, sino la trascendencia de esta vida. Es decir, yo puedo ir más allá de mí misma y llegar a un ser superior, llegar a Dios, llegar a verdades que sobrepasan mi entendimiento. Bien, vamos entonces a la cultura posmoderna y después me quedó ahí en el tintero la ideología de género. Bien, la cultura posmoderna que nos rodea, que nos influye, a vos, a mí, a todos, ¿no? Es principalmente materialista. Es decir, lo que existe son los objetos y el cuerpo de la persona. Por lo tanto es hedonista, es decir, lo principal en la vida, el objetivo de la vida es el placer. El placer es corpóreo y sensorial. El placer, cuando uno busca solo el placer, uno no termina de saciarse. Siempre quiere más, y quiere más, y quiere más. Por ser materialista y hedonista, se cae en el individualismo. Es decir, el placer es para mí mismo, no es para los demás. Y no hay que confundir placer con felicidad, ¿sí? La felicidad es a largo plazo, es más bien espiritual, no es material. El placer es materialista, es del cuerpo. Bueno, ese individualismo lleva a vidas solitarias y desvinculadas. Es muy triste todo esto, pero hay mucha soledad, los vínculos se rompen con mucha facilidad, hay vínculos muy débiles, ¿no? Esto lleva a una crisis del amor, que es la vocación primera del ser humano, esa de recibir amor y de dar amor. Hay por lo tanto un sinsentido de la vida, porque si vos no encontrás amor, el placer no te sacia, el espíritu está dormido, no hay felicidad. Entonces, claro, se cae en un sinsentido de la vida. Hay un relativismo muy profundo que significa que no hay verdades, ¿no? Que no, más bien no existe la diferencia entre verdad y error, entre fealdad y belleza, entre bien y mal. Esto lo decía Julián Marías, un filósofo español, hace muchos años en un libro, que bueno, nosotros, los de otra generación, fuimos educados en una sociedad en donde claramente se sabía qué era lo que estaba bien y qué era lo que estaba mal. Pero hoy en día no se sabe lo que está bien y está mal, ¿no? Da lo mismo, esto se ve mucho en los jóvenes que te lo dicen a veces, que alguien se drogue, ¿no? Con drogas ilícitas, o que no se drogue. Y no da lo mismo, no es lo mismo, ya lo sabemos. Bueno, una sociedad tecnologizada, que eso lo dejo ahí, porque es para capítulo posterior, y se produce en el ser humano lo que podríamos decir, lo dicen algunos autores, un pensamiento débil, es decir, un pensamiento muy superficial, ¿no? Un razonamiento muy superficial. Volviendo al tema ideología, que como yo les decía, se profundizan, la ideología de género que está tan presente hoy y que tiene que ver con la cultura posmoderna, porque esto del placer, ¿no? Como objetivo de la vida, la ideología de género de alguna manera tiende hacia eso, ¿no? Placer corpóreo. Esta ideología proviene del neomarxismo porque se pretende la desaparición de los sexos, ¿sí? Primero la oposición entre los sexos y después la desaparición. ¿Y qué es lo que queda? El género. El género existe, evidentemente, el género tiene que ver con las funciones, las costumbres de varones y de mujeres a través de la historia y del momento histórico, ¿no? Y también proviene de esta ideología del feminismo, el feminismo radical, como ya lo habíamos desarrollado recién. Entonces, se niega el sexo biológico. No hay varones y mujeres, todo depende de una subjetividad que hoy la vas a escuchar como autopercepción, ¿no? Yo puedo tener distintas autopercepciones de mi corporalidad y creerme, porque es algo subjetivo, creerme varón si soy mujer,
o ir transitando, digamos, por distintas decisiones sexuales. ¿eh? Vos fíjate que en esta ideología lo importante es la genitalidad, que muchas veces se confunde con la sexualidad. La genitalidad es solo un aspecto de la sexualidad, ¿no? La sexualidad atraviesa al ser humano, me atraviesa a mí, te atraviesa a vos, y tiene que ver con esto de que soy mujer o varón biológicamente hablando, es decir, en mi cuerpo todas mis células tienen el par de cromosomas sexuales que es XX, ¿sí? En el varón XY. Bueno, podríamos seguir con las diferencias entre un sexo y otro, que la ciencia lo ha descubierto, ¿no? Pero bueno, esta sexualidad que se refiere solo a lo genital y promoviendo cualquier tipo de actuación sexual, de alguna manera yo diría que es consecuencia del siglo XX, es decir, de la revolución sexual que se da en el siglo XX, que no la vamos a desarrollar toda, pero sí que tiene que ver con una idea de la libertad absoluta en lo sexual, ¿no? En la actividad sexual. Yo le llamo a todas estas ideas una filosofía del deseo. Es decir, todo lo que yo hago parte de mi deseo, ¿no? De mi deseo corporal. Bien, termina esta ideología oponiéndose, pero muy directamente, a la familia constituida por varón y mujer, con una consecuencia natural que son los hijos. Y mira, te voy a mostrar, para entender un poquito más todo esto, este libro, a ver si bueno, lo vas a ver al revés, se llama Historia del matrimonio, lo escribió Stephanie Kunst, ¿no? Y esta señora es una norteamericana que es historiadora y socióloga. Bueno, como verás, el libro es grande y hay que leerlo de punta a punta. Y bueno, a mí me llevó mucho tiempo leerlo. Lo que hace esta señora, digamos así, objetivamente, desde las ciencias sociales, porque además es impresionante la cantidad de estudios que ella cita, ¿sí? De investigaciones, lo que hace simplemente es contar la historia de esta unión de varón y mujer y de la procreación de hijos a través desde el principio de la humanidad. Por supuesto, ella va mostrando todas ¿cómo te diría? Las diferentes tipos de matrimonio que hubo, ¿no? Pero que siempre existieron. Y ella termina de una manera bastante llamativa diciendo que no sabe en qué va a terminar esta unión entre varón y mujer porque está como diluyéndose el matrimonio, ¿sí? En la época actual. Entonces, para ir terminando, y vos dirás, por fin esta señora se deja de hablar, yo noté lo siguiente, ¿no? A ver si puede servir de conclusión. Frente a las crisis existenciales de muchas personas, las ideologías vienen a llenar el sinsentido de la vida. Por otra parte, la libertad de la persona, que no tiene verdad ni normas morales, ha hecho que la persona caiga en la desesperanza, porque sí, nada satisface, porque voy buscando con mi libertad, sin tener un norte, digamos, sin tener una orientación de lo bueno y de lo malo, entonces termino en cualquier cosa. Progresivamente el ser humano ha ido perdiendo su propio modo de ser. Parece apocalíptico esto, pero digo, no todos los seres humanos, pero hay tendencias culturales que llevan a esto. Esa pérdida de la naturaleza humana, del propio modo de ser del hombre, que tiene que ver con esa capacidad de ser amado y de amar, con esa capacidad de sociabilizar. Necesitamos sí o sí comunicarnos con los demás, que los demás nos ayuden y nosotros ayudemos a los demás. En el fondo, el ser humano es un ser dependiente. En algunas etapas de su vida es sumamente dependiente, como es en el embarazo
o puede ser en la ancianidad, en otras no tan dependiente, pero siempre necesitamos del otro. Tiene que volver a lo racional, a lo verdaderamente racional, ¿sí? Al conocimiento. El ser humano necesita de una moral que le diga qué es lo conveniente y lo no conveniente, es decir, lo bueno, lo que me hace bien y lo que me hace mal, tanto en lo material como en lo espiritual. Tenemos que volver a una libertad, ¿sí? Orientada, y no a esa libertad que es decir a todo que sí, sin saber si esto es bueno o malo para mí. Bueno, ante esta situación de la existencia, en cada ser humano, entiendo yo, existe un profundo deseo del amor, del encuentro humano, ¿sí? De la comprensión del otro, de una vida tranquila, porque estamos en una vida sumamente acelerada que no nos permite reflexionar ni decidir, de una vida tranquila y de la liberación de las adicciones, porque ante la desesperanza, ante la angustia que produce todo este tipo de panorama cultural, es muy fácil caer en distintos tipos de adicciones. No hablo solamente de la adicción al alcohol y a las drogas, hay muchísimas más adicciones, que son esclavitudes, que los antiguos le llamarían vicios, ¿no? Hábitos malos. Tenemos que volver a ser lo que éramos y lo que somos, en realidad, no lo que éramos, lo que somos. Bueno, espero que te haya ayudado. Podés estar a favor o en contra de todo lo que yo dije, con total libertad. Pero bueno, te quería participar todo esto. Nos vemos.